afinación, ¿sí? Un poquito más de afinación. Entonces, a ver, voy a compartir con ustedes. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para que puedan ver también, ¿ya? Y luego la segunda parte va a ser la clase de hoy, ¿sí? Eh, Nuestra clase hoy no es tan amplia, así que no hay dificultad, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer es ver ver cómo estamos haciendo las tareas, ¿ya? Me preocupa un poco algunas tareas porque no están tan bien, por decirlo así. A ver, vamos a verlo juntos, ¿ya? ¿Listo? A ver. Ujú. Me voy a compartir la pantalla. Miren, estas son las tareas que ustedes han estado enviando, ¿sí? A ver. A ver, si ustedes recuerdan, la tarea que dejamos la semana pasada tiene que ver con a ver, ¿alguien me hace recordar? Contexto literario. Con el contexto literario. Profesor, refresque su Gmail porque le he mandado hace no mucho. Sí, sí, sí está acá. Está en, Ay, ay, está en recibido. Acá está. Y solo que acá yo lo guardo, los que ya han enviado anteriormente. Y acá están los que han enviado hace un ratito, ¿no? Acá está. A ver. Entonces, mm, a ver, vamos a darle una miradita. Vamos, el contexto literario. Ujú. A ver, en el contexto literario, a ver, no sé si ustedes recuerdan, pero yo les dije a ustedes que puedan guiarse de esto, los pasos del contexto literario. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces, claro, esta es la clase, ¿verdad? Esa es la clase, el contexto literario en que cabe su texto. Eso hemos ido explicando en la clase pasada, ¿sí? Y que nos hemos ido explicando a manera de ejemplos, pero la tarea en sí consiste en seguir estos pasos, los pasos del contexto literario. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. A ver, ¿alguien desea hablar? Ana Basti, creo. ¿O alguna pregunta? No, ¿no? Estamos bien entonces. Entonces, esa era la tarea. Sí, yo creo que, bueno, de repente no me dejé explicar bien, pero estos son las tareas. Por ejemplo, los pasos del contexto literario. Paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Determine la posición de su pasaje dentro del bosquejo del libro. El bosquejo del libro. ¿Dónde está el bosquejo del libro? Entonces, el bosquejo del libro había dos posibilidades. Una posibilidad era que yo haga el bosquejo del libro, o sea, que usted pueda elaborar el bosquejo del libro, ¿sí? O también tomarlo de alguna fuente. Esa también era la posibilidad para estudiar, para hacer este contexto literario. Pero, yo les envié
está. Ajá. Yo les envié al grupo, ¿sí? Yo les envié al grupo un bosquejo. Acá está. Acá está el bosquejo que les envié al grupo. Y les dije que en función a este bosquejo se puedan guiar. ¿Y qué dijimos? Dijimos que nos ocupemos de estudiar Primera de Pedro, capítulo 1, del 22 al 25, que dice el dinamismo santificador de la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, y ahí les he colocado, miren, de acá, y lo pueden ver acá, dice Primera de Pedro 1, del 22 al 25. Sobre esta cita, la idea es que puedan hacer tu tarea ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿así lo han entendido, hermanos? ¿Me confirman? Sí, pastor. Sí, ¿no? Ya, Eh, perfecto. Entonces, Está, ¿es esto? está- ¿Ya? Pastor, ¿está compartiendo algo? Sí, sí, sí. Porque no se nota, es solamente el... Ah, Ya, ya, pastor, ahí está. ya, es por la señal seguramente. No sé si ¿los demás pueden ver la pantalla? Sí, claro, pastor. Sí, ya, perfecto. Entonces es el internet. Ya. Entonces, habíamos mencionado esto. Habíamos mencionado que vamos a hacer el contexto literario basándonos en estos 4 pasos. Paso 1. ¿Qué dice el paso 1? Determine la posición de su pasaje dentro del bosquejo del libro. ¿Dónde está el bosquejo? El bosquejo está acá en el WhatsApp que les había enviado. Esta fotito de acá. Este es acá dice, ve, bosquejo. Bosquejo. ¿Sí? Entonces, ¿ah? Ahora, a ver, ¿qué dice? Primero entonces dice, ubica o determina la posición de su pasaje. Y luego hay preguntas. Dice, ¿cuáles son los bloques mayores de material del libro y cómo armoniza su texto con todo? Miren, ¿ah? Y cómo armoniza su texto con todo. Entonces dice, es importante que usted pueda situar su texto dentro de una división natural del libro. Ya los ejemplos anteriormente. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplos tiene que ver? Los ejemplos de acá. ¿En dónde cabe su texto? ¿Sí? Por ejemplo, Génesis 40 está dentro de un relato. Ese relato está dentro de un relato mayor. Ese relato mayor está dentro de un relato mucho mayor. ¿Verdad? Entonces, como que nuestro relato es parte de algo mayor. Esa es la idea. ¿Sí? Y en el caso del texto que hemos elegido, ¿sí? Del texto que hemos elegido, que es Primera de Pedro 1, del 22 al 25, el dinamismo santificador de la palabra, ¿dónde está? Está dentro de esto de acá, de un nuevo estilo de vida, 2 puntos, la santidad. Dentro de esto está el texto que nosotros hemos escogido, ¿de acuerdo? Entonces, dice acá, ¿no? Dice, ¿cuáles son los bloques mayores de material del libro y cómo armoniza su texto con todo? Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica leer. ¿Leer qué cosa? Leer el libro, pues, ¿no? Leer el libro de Primera de Pedro. Y cómo este texto de Primera de Pedro 1, del 22 al 25, cómo se alinea, ¿sí? Cómo se relaciona, en otras palabras. Cómo se relaciona con todo el libro. En eso consiste, ¿ya? ¿Cómo se relaciona con todo el libro? Esa es la idea central, digamos, ¿no? ¿Cómo se relaciona? ¿Dónde se ubica? ¿Se ubica dentro de una unidad temática mayor
o es una burbuja. ¿Qué es una burbuja en un texto? Una burbuja es algo que no tiene nada que ver con el texto. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense ustedes. Hay un texto que habla acerca del sembrío de papas, ¿sí? Del sembrío de papas. El sembrío de papas tiene que ser con tales cultivos, se tiene que cultivar de esta manera, se tiene que hacer en el clima tal, se tiene que hacer, no sé, ¿no? Cada cierto tiempo sus deshiervos, entonces uno puede estar hablando de la papa, pero alguien por ahí comienza, y esa misma persona puede decir, eh, el cuidado de las computadoras, el cuidado de las computadoras debe hacerse cada 3 años. O sea, uno está hablando, digamos, algo así como el 90% de las papas, y alguien por ahí entra con el tema de la computadora. Es algo que no tiene nada que ver. Es una burbuja que no encaja en la temática de la papa. ¿De acuerdo? Pero ese desencaje que hay, digamos, ahí, cuando pongo la temática de la computadora, eso no ocurre en el texto. En el texto todo encaja. ¿Sí? Esa es la idea central de esta parte del contexto literario. ¿Sí? Todo versículo está encajado, está ensamblado, ¿sí? Todos los versículos, todos los pasajes, todos los textos que son parte de un libro, en este caso Primera de Pedro, todos esos pasajes están encajados, ¿sí? Encajan dentro de de todo ese tejido literario, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta 1, o el paso 1, tiene que ver cómo este texto encaja, ¿sí? O cuáles son los bloques mayores de material y cómo armoniza, esa palabra armoniza es como la palabra encaja, ¿sí? Y cómo armoniza su texto con todo, ¿sí? Para que podamos decir, ah, no, este texto no es una burbuja, ¿sí? Este texto no es una computadora no es como hablar de una computadora en un discurso de la papa. No. Sino que este texto encaja, armoniza con todo el texto. Pero ¿cómo lo hago armonizar? Lo hago armonizar, o qué debo hacer para que mi texto que estoy estudiando armonice con todo. ¿Cómo lo hago? Para eso hay un requisito indispensable. ¿Cuál es? A ver, ¿ustedes me lo dicen? ¿Cuál es? El leer los contextos. Leer el texto. Leer el texto, ¿ya? O sea, leer todo el libro. Leer todo el libro. Son 5 capítulos nada más. Entonces, leemos todo el libro, o leemos todos esos 5 capítulos, entonces ahí vamos a ver cómo es que mi texto se armoniza o encaja en todo el texto que nosotros hemos leído. Entonces, ¿qué requiere? Eso requiere reflexión. Eso requiere tiempo, ¿sí? Eso requiere que usted pueda estar tranquilo, sentado, pueda subrayar esa parte que le ha tocado estudiar, Primera de Pedro 1 del 22 al 25, esos, esos cuatro versículos del 22 al 25, y luego usted pueda hacer una armonización, un relacionamiento entre el texto que me han dado para estudiar con todo el pasaje. Y una vez que hago eso, entonces escribo. Ahí recién escribo el texto de Primera de Pedro 1, del 22 al 25,
se relaciona, ¿sí? O armoniza con todo el pasaje porque el libro trata también temas como tal, 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 tal y tal. Listo. ¿Armoniza? Sí, sí armoniza. Perfecto. Entonces, esa es el paso 1, ¿sí? Ese es el paso 1, ¿ya? Entonces, eso requiere reflexión. Eso no se puede copiar de internet, por ahí de una página de internet, copiar y pegar y ya está. No, no, eso requiere reflexión, ¿ya? Ahora, el paso 2. El paso 2 dice, analice los pasajes que rodean su pasaje. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que leer no solamente mi pasaje, sino, a ver, vamos a ver acá, ¿no? Acá está. El pasaje que estoy estudiando es Primera de Pedro 1 del 22 al 25. Vamos a leer, a ver, la primera pregunta es ¿cómo encaja en todo el libro? Ahora la pregunta es, el paso 2 es ¿cómo se relaciona con los versículos anteriores y posteriores? ¿Sí? En otras palabras, ¿cómo se relaciona Primera de Pedro 1 del 22 al 25 con Primera de Pedro del 18 al 21 y Primera de Pedro del 13 al 17, que son los versículos anteriores? ¿Y cómo se relaciona con Primera de Pedro 2 del 1 al 3? Y lo que sigue, ¿no? Y lo que sigue, Primera de Pedro 2 del 4 al 10. Entonces ahí tengo que leer los versículos anteriores y ver cómo se está armonizando. Y ver los versículos posteriores y ver cómo se está armonizando. Y cuando veo eso, cuando veo esa armonización, entonces ahí puedo recién escribir. Mi texto se relaciona con los versículos anteriores por esto. O de repente puede ser, el texto que estamos estudiando es una consecuencia de los versículos anteriores por tal y tal y tal motivo. ¿Ya? Más o menos así, ¿eh? Pero eso se tiene que trabajar, ¿ya? Ese es dice, analiza los pasajes que rodean su pasaje. ¿Cuál es la relación entre su pasaje y los bloques de material precedente, anteriores y subsiguientes y posteriores, ¿no? ¿Qué agregan estos pasajes al entendimiento de su texto? Porque la idea de este estudio es entender mejor mi texto, el texto que me han encargado para estudiar. ¿Cuál es el texto que me han encargado para estudiar? Primera de Pedro 1, del 22 al 25. Para entenderlo mejor ese texto, tengo que ir atrás y tengo que ir adelante. ¿Sí? Vamos a considerar un ejemplo. Ya, sí. Hay un ejemplo. ¿Ya? Ustedes lo pueden leer. Entonces, de eso trata nada más este pasaje. Entonces, ¿qué elementos dan los versículos anteriores y posteriores para entender mejor mi pasaje? Esa es la idea. El paso 3 dice, ¿dónde cabe este texto dentro del libro en su totalidad? Algo parecido al paso 1. Algo parecido, ¿ya? ¿Dónde cabe este texto? Y hay otras preguntas. Dice, ¿forma parte de un argumento más amplio dentro de una epístola? ¿Forma parte de un relato histórico, profético dentro de los libros históricos o proféticos del Antiguo Testamento? ¿O forma parte de una enseñanza o discurso más amplio dentro de un evangelio? ¿Sí? ¿Dónde cabe este texto? Entonces, ahí nuevamente tienen que ir al bosquejo. ¿Dónde cabe? Esta parte está en la carta que envía el apóstol Pedro a las iglesias
que están en Asia, el Ponto, Capadocia, ¿no? Bitinia. Entonces, se encuentra en este contexto. Y en este pasaje, o en esta carta que envía el apóstol Pedro, en esta carta que envía el apóstol Pedro, él hace énfasis en tal y tal y tal temática, ¿sí? Que están englobando a este texto que nosotros estamos estudiando, ¿ya? Por ahí tiene que ver, ¿ya? ¿Dónde cabe este texto dentro del libro en su totalidad? Y al final, el paso 4, dice, se trata el tema de su pasaje en otras partes del mismo libro. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que leer todo el libro de Primera de Pedro, nada más. Segunda de Pedro no, Primera de Pedro, ¿ya? Entonces, ese pasaje que ustedes están estudiando se, se ve, se ve en otros pasajes de Primera de Pedro o no están, o están ausentes. La temática de ese relato que les he dado, ¿está presente en otros pasajes de Primera de Pedro? Si lo está, lo escribimos, lo relacionamos, ¿ya? A menudo, dice el autor, repite sus temas para enfatizarlo, para agregar más sentido. Ya, el otro ya es un ejemplo, ¿ya? Muy bien. A ver, les pregunto, ¿lo han hecho así? Pastor, sinceramente, con el ejemplo de resumen acá que usted sabe que dice, ejemplo de el pasaje que cogen aquí, que es de Tesalonicenses, si no me equivoco. ¿Literario? Tesalonicenses. Entonces, el resumen, todo, sino que acabo de darme cuenta que me ha faltado el número 4 que dice, se trata el tema de tu pasaje en otras partes del mismo libro, pues sí, esa parte me ha faltado enfatizar allí en el trabajo, porque después, ¿en qué cabe? En el otro, ¿qué relación tiene con los precedentes versos o los subsiguientes? Dentro según el bosquejo como guía, sí, sí me he orientado. Pero en la parte, incluso en la referencia que quería agregar era también el que usted utilizó, nos mandó la foto, que está dentro del libro de su comentario moderno, este que leí la pasta, pero ese no tenía ni cómo referenciarlo porque no tenía la pasta ni tampoco el libro en PDF. Entonces, eso, por ejemplo, sí, soy sincera, me ha faltado, pastor. Y acá leyendo bien, que son 4 puntos, pues el cuarto punto, pues, o sea, en realidad, soy sincera, esa parte no la he considerado mencionar. No lo he mencionado. Que sí debe considerarse, sino que no lo he mencionado. Ya, perfecto, está bien, está bien. Sí, miren, a ver, el producto final no debería ser paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, así como yo les he estado explicando, ¿ya? Por ejemplo, ya, yo les he dicho que hagan esto con la finalidad de que tengan una metodología para poder desarrollarlo, ¿sí? Para que ustedes tengan una metodología. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y normalmente estamos acostumbrados a resolver paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces, considerando eso, yo les he dicho que hagan de esa manera. Pero la idea es que cuando tengan todo este material, que esto va a ser un material que ustedes van a elaborar, ¿sí? Después que hagan estos 4 pasos, ustedes van a tener que colocarlo así. Es un trabajo ya para ustedes, ¿ya? Eso ya no me lo van a presentar porque es bastante amplio en realidad. Entonces, ahí ustedes pueden poner ahí contexto literario de Primera de Pedro, capítulo 1, del 22 al 25. Una pequeña introducción y luego el análisis del contexto literario. Esto que está acá, en esta parte, eso está acá en los 4 pasos. ¿Sí? Eso está acá en los 4 pasos. ¿De acuerdo? Digamos, acá en los 4 pasos es como los insumos.
Esto es como los insumos o como los ingredientes, ¿sí? Esto, los 4 pasos son como los ingredientes. Y esto de acá, del ejemplo del contexto literario, es como el plato servido ya, ¿sí? Ya con el platito servido, ahí le dan, ahí ya presentable todo. Esto es lo que uno debería llegar al final. Pero para llegar a esto, primero tienen que hacer los 4 pasos. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Les pregunto primero, ¿quieren que vayamos revisando sus trabajos? Sí, pastor, porque solo así se A ver, también pastor. estamos yendo bien o no. A ver, vamos a ir. ¿Ya? Y les pregunto para que no... Acá dice el hermano de Ulises Sánchez. Hermano de Ulises dice que el contexto literario. Ajá. Sí, muy bien enfatizado acá. Primera de Pedro 1 del 22 al 25. ¿Sí? Habla el tema que está en el bosquejo. Dinamismo santificador de la palabra. Perfecto. Muy bien. Y luego, ¿qué dice? Ya, a ver, vamos a ver qué dice por acá. Dice, ¿en dónde cabe su texto? A ver, un resumen del contexto literario. Primera de Pedro y segunda de Pedro. A ver, como ya les dije anteriormente, de segunda de Pedro no hacemos nada. ¿Sí? De segunda de Pedro no hacemos nada. Entonces, este de segunda de Pedro estaría ya descartado. ¿De acuerdo? De primera de Pedro, sí. Sí, sí, eso habría que tomarlo en cuenta, ¿ya? De primera de Pedro. Mm, sí, acá está la relación del creyente con los demás. El versículo que hemos estado estudiando se encuentra acá en la primera parte, la relación del creyente con Dios, porque el pasaje está en primera de Pedro 1, del 22 al 25. Está en esa primera parte. En estas 2 partes últimas ya no está. A ver. Y lo que me hubiera gustado acá en esta parte es que ustedes pongan paso 1 y puedan resolver, ¿ya? Luego, paso 2 y puedan resolver. Paso 3, puedan resolver. Y paso 4 y puedan resolver. ¿Sí? Así como está acá. Así como está acá. Miren. Los pasos del contexto literario. En el paso 1, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Voy a hacer esto de acá. ¿Sí? En el paso 2, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto de acá. Así. Así de sencillo y así de metodológico también, ¿ya? A ver, dice, ¿en dónde cabe su texto? Dice, fijándonos en nuestro bosquejo, podemos notar que este pasaje cabe dentro de una sección más grande dentro de la epístola, primera de Pedro 1, del 22 al 25. Además, sigue inmediatamente después de otra sección de enseñanza, primera de Pedro 1, 13 al 17, es decir, desde el 1, 13 hasta el 17, hasta el 2, 1, 3, Pedro está dando enseñanza a la iglesia, y nuestro texto cabe dentro de esta división natural de la carta. Ya, ya. Muy bien, el hermano está tomando como referencia el bosquejo. ¿Sí? Está tomando como referencia el bosquejo. Entonces, acá está el texto que estamos estudiando, primero de Pedro 1, del 22 al 25, y esto está dentro o en medio de estos 2 pasajes y este pasaje que está acá, el antes, como dijimos, y el después, ¿ya? Además, fijándonos en lo que rodea nuestro texto, podemos notar que hay varias enseñanzas éticas antes de nuestro texto y más enseñanzas acerca del dinamismo santificador de la palabra después de nuestro texto. Finalmente, una cuidadosa lectura de 1 Pedro revela que el tema del dinamismo santificador de la palabra.
forma parte de cada capítulo. Ah, ya, mira, ahí el hermano está que menciona que esta temática se va a repetir en, en los demás capítulos, ¿ya? En muchas ocasiones se repite varias veces en cada capítulo, armando todas estas observaciones, podemos hacer un resumen de esta forma a continuación. Mm, Resumen del contexto literario: el apóstol Pedro animó a los cristianos a perseverar siempre en Cristo, a pesar de los obstáculos de la vida que la vida los presentara. El vocabulario especial de esta epístola dice mucho de la historia y debe ser valorado con atención conforme se avanza en la lectura. Estas palabras son especialmente importantes: sufrimiento, anástrofe, Cristo, Espíritu, voluntad de Dios, ya, ya, hasta acá, ya. Aquí lo que faltaría es armar la tarea un poco más metodológicamente. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. ¿Sí? Pero está bien el esfuerzo. ¿Ya? A ver, vamos por acá. Hermana Nelly, semejante. El hermano Heiner, Heiner, el hermano Heiner dice acá resolver 1 Samuel 15:31. Oye, ese texto no hemos dado. Hemos dado el texto de 1 Pedro 1 del 22 al 25. Hermano, ha resuelto acá 1 Samuel 15:31. Dice en 1 Samuel 15:31, resumen del contexto histórico: envió Dios a Samuel para ungir a Saúl como rey de Israel y sobredimensionó a Saúl para matar al que tenía también a Agag, lo mejor de su. ¿Cómo está situado dentro de esa sección más grande, que era desobediencia de Dios, trae consecuencias graves? Por eso debemos ser obedientes a los mandatos de nuestro Dios. Interpretando la Biblia, el contexto literario, lección 4, el contexto literario, introducción. El contexto literario es el estudio de cómo un pasaje de la Biblia cabe dentro de la lección. Ya, ya. Mm, A ver, pero, repito, a ver, en primer lugar, en esta tarea, el pasaje es 1 del 22 al 25. Eso está acá. Eso está acá. Acá lo he puesto. 1 del 22 al 25, para hacerles recordar. ¿Bien? Pero ahí ha habido una equivocación, ¿ya? Sí, pastor, disculpe, me he confundido con el pasaje. Ya. Y lo otro sería, nuevamente, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Y resolvemos cada paso, nada más, nada más, ¿ya? Esa sería la observación, ¿ya? En esta, a ver, hermano Ader, reenviado Lesson 4. Vamos a ver la Lesson 4. Ah, no, hay varios. Ader, Blanca, Loida, Joyce, Adrián. Solo carátula no estoy acá. Ah, no, está que carga, está que carga. Miren, de Oxapampa, Perú. Quedó el intermedio, ¿no? Solo carátula. Ah, no, no, ahí está, ahí está. Entonces, los pasos del contexto literario. Ahí está, a ver. Paso 1. Acá lo han hecho así, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Ahí está. Acá. Ahora vamos a ver si está bien. Dice, determine la posición de su pasaje dentro del bosquejo del libro. Muy bien, ¿cuáles son los bloques mayores del material del libro y cómo armoniza su texto con todo? Muy bien. Ah, ya.
Acá, a ver, ¿cuál es el error acá? ¿Pueden ver el error o no? Bueno, sí se puede llamar error, ¿no? Sí se puede llamar error. Pero acá habíamos mencionado que puedan guiarse de este bosquejo, ¿no? Que puedan guiarse de este bosquejo. Primero de Pedro 1, del 22 al 25. Hay versículos previos acá y versículos posteriores, ¿ya? Pero no hay problema. Como les dije, ustedes pueden elaborar también su propio bosquejo. A lo mejor, nuestros hermanos han elaborado su bosquejo, ¿ya? Entonces vamos a darle esa duda. Entonces aquí, eh, el texto, 1 de Pedro 1, del 22 al 25, estaría en esta parte subrayada. Entre el capítulo 1, 13, hasta el 2, versículo 3. Un nuevo estilo de vida, la santidad. A ver, creo que está acá, ¿vale? Un nuevo estilo de vida, la santidad. Sí, sí, está acá. Un nuevo estilo de vida, la santidad, ya. Ah, ya, ya. Ahorita lo entiendo recién. Pero hermanos han copiado las temáticas que están en negrita, las temáticas mayores, ¿sí? Las temáticas mayores. ¿Y qué han hecho? Lo han copiado acá, ¿verdad? Los bloques mayores, ya lo han entendido así. Está bien, está bien. Entonces dice, los dos primeros bloques se armonizan con nuestro texto. ¿Cuáles son los dos primeros bloques? Los dos primeros bloques armonizan con nuestro texto. Ya. Las obras del Trino Dios en nosotros se visualiza amándonos unos a otros y similitud con con nacer de nuevo, ya que nos ha cambiado nuestro modo de vivir siendo renacido de simiente incorruptible. Ah, perfecto. Está bien, está bien, está bien. Paso 2, dice, analice los pasajes que rodean su pasaje. ¿Cuál es la relación entre su pasaje y los bloques del material precedente y subsiguientes? Entonces dice, la relación precedente es que tenemos como herencia una simiente incorruptible. Ajá, ajá. Simiente incorruptible. Ujú. Ya está el ser, ¿no? El ser de la persona. Muy bien, simiente incorruptible. Según 1 de Pedro 1:4 y 1 de Pedro 1:23. La relación subsiguiente es que nuestro pasaje de estudio es que ambos pasajes utilizan citas del Antiguo Testamento, dando validez a la Escritura. 1 de Pedro 1:24-25 y 1 de Pedro 2:6. Ambas citas de las profecías de Isaías. Ya, ya. ¿Qué agregan esos otros pasajes al entendimiento de su texto? Ajá, miren. ¿Qué agregan esos esos otros pasajes al entendimiento de su texto? De su texto. O sea, esos pasajes anteriores y posteriores. ¿Qué agregan? Los hermanos han puesto acá el bloque anterior. El bloque anterior menciona que nuestra alma debe ser purificada como el oro. ¿Ya? Además de la incorruptibilidad de nuestra herencia y nuestro conocimiento de simiente incorruptible. Asimismo, los textos nos ayudan a comprender su misericordia hacia los gentiles gracias a su grandeza. ¿Dónde cabe este texto dentro del libro en su totalidad? Los grandes temas de este libro son la santidad, esperanza, oración. Este pasaje encaja en el tema de la santificación por la palabra de Dios, ya que el apóstol enfatiza nuestra vida nueva con una nueva identidad, ¿no? Y así, ¿no? ¿Forma parte de un argumento más amplio de una epístola? Sí, sí forma parte de la explicación. Ya. ¿Forma parte de algún relato profético dentro de los libros históricos o proféticos del Antiguo Testamento?
Sí, hace una referencia a Isaías y primera de Pedro. Ya, también. Forma parte de una enseñanza o discurso más amplio dentro de un evangelio. Sí, en este caso de Jesús y Nicodemo, el nuevo nacimiento. ¿Se trata el tema de su pasaje en otras partes del mismo libro? Sí se trata, dice, sí se trata. Primera de Pedro 4:8, hay similitud. Pues, recuerden, el texto que estamos estudiando es Primera de Pedro 1 del 22 al 25. Hasta 22, 23, 24 y 25. Y los hermanos que han hecho lo relacionado, en este caso, con el mismo Primera de Pedro, pero de otros capítulos, ¿ya? De otros capítulos, pero del mismo libro. Ah, perfecto, está bien. Está bien, muy bien, ¿ah? Muy bien, Oxapampa, Constitución, muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo cómo es? ¿Cómo debe ser? Sí, claro, pastor. Hermano, se cortó la comunicación, es mi cobertura. No, el pastor salió, su internet del pastor debe estar fallando, hay que esperarlo en todo caso. Ah, gracias.
Hermanos, se me fue el internet de la computadora. Estoy en el celular ahorita. Pero, a ver, quería resolver algunas dudas, si hubiera, sobre lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? No, pues, en realidad está bien claro, Ya. sí. Hermano Basti. Sí, hermano. Necesito pulirlo para que, bueno, en cierta forma para corregirlo y otro más que nada es para aprenderlo bien, porque sí lo he hecho, pero el detalle es que me he ido dando cuenta según lo que usted está explicando que necesito pulirlo más. Ya. Y dar estas conferencias del Antiguo Testamento y también con los comparativos de otros temas del libro en sí, de los otros capítulos de la epístola. Pero ya para mañana es imposible, diga pasta, porque va a bajar la nota. Así que Mira, justamente eso quería decirles ahorita. Creo que se fue el internet a propósito, ¿ah? Creo que se fue el internet para que ustedes tengan la oportunidad de mejorar sus trabajos. Porque creo que ya no voy a poder continuar porque estoy con el celular nada más y no tengo acceso a la computadora para compartir pantalla y todo esto. Entonces, ¿cuál es la idea, ya? ¿Cuál es la idea? Lo que vamos a hacer es mejorar la versión que ustedes me han enviado, ¿sí? Ustedes han enviado ya una versión, una primera versión. Ahora, esa primera versión hay que mejorarla, ¿de acuerdo? Con la pequeña explicación que se ha hecho ahora, mejoren esa primera versión. Y tomemos así estas preguntas, ¿sí? Tratemos de resolver. Paso 1, resolvemos las preguntas que están ahí. Paso 2, resolvemos las preguntas que están ahí. Con la finalidad de que el contexto literario es fundamental. Es fundamental cuando uno estudia o cuando uno quiere interpretar un texto bíblico, y eso se da normalmente en toda reflexión bíblica, siempre tiene que haber el estudio del contexto literario, ¿sí? Eso siempre tiene que estar con la finalidad de que se haga un estudio serio del texto bíblico. En ese sentido, si ustedes, bueno, si hay la posibilidad que ustedes puedan rehacer, ¿no? Los que han visto que lo han hecho mal, lo puedan rehacer, excelente, excelente, lo pueden volver a rehacer esta tarea, ¿sí? Con la finalidad de que lo puedan hacer mejor, ¿ya? El puntaje, por esta vez, vamos a seguir pues de 0 a 20, ¿ya? Normalmente cuando tenemos las tareas así, yo califico de 0 a 20, pero cuando pasa ya un día o 2 días, ya la calificación es hasta 12 máximo. Pero en esta oportunidad vamos a dejarlo de 0 a 20, ¿ya? Así que no hay ninguna dificultad en eso. Los que no lo han hecho también tienen la opción de hacerlo y hacerlo bien. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a quedar, ¿sí? Ahí vamos a quedar si es que no hubiera ninguna otra observación. Pastor, ¿hasta cuándo tendríamos la oportunidad de presentarlo bien hecho? Sería hasta el miércoles. Hasta la otra clase, Gracias, pastor. Pero la idea de demorarse otro tantito más es para que lo hagan bien, ¿ya? No me envíen lo mismo. No me envíen lo mismo que me han enviado. Si no, traten de hacerlo mejor, ¿ya? Pastor Iván, buenas noches. Hermana, ¿qué tal? Ajá, llegué un poquito tarde. Pastor, no llegué a entender y ¿qué digo? Es como es un resumen de la lectura de 1 Pedro,
¿O es que tenemos que buscar algo más? A ver, A ver, por favor, pastor, ¿sí? ya, mire, esta reunión se está grabando. Esa reunión se está grabando, o se ha grabado también, y terminando, yo le voy a enviar la grabación a usted, para que usted lo pueda escuchar todo desde el inicio, porque ahí hemos explicado cómo es la tarea. Usted lo puede observar y puede desarrollar su tareita. ¿Le parece? Porque eso tengo que explicarle compartiendo la pantalla. Y ahorita no puedo compartirla porque estoy en el celular ahorita. Ya no tengo internet en la casa. Pastor, ¿puede enviarlo la clase al grupo? Claro, ya, perfecto. Lo envío la clase al grupo y de esa manera pueden ustedes mejorar sus trabajos, ¿ya? Ok, gracias, pastor. Ya. Bueno, hermanos, disculpen esta interrupción. No ha sido medida, pero bueno, espero que se pueda arreglar todo esto y es una oportunidad también para que ustedes puedan mejorar lo que han hecho, ¿no? Entonces, aquí vamos a quedar y la próxima semana, el día miércoles, o antes del miércoles, me envían sus tareas para ir revisándolas y si está todo bien, pasamos al siguiente punto, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Pastor Iván. Gracias. Listo. Bueno, vamos orando. Que Dios nos ayude. Que Dios les bendiga, hermanos, en lo que sigue de estas clases. Ya nos quedan 3 clases y con eso ya estamos finalizando. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu bendición y tu cuidado. Gracias, Padre. Te damos por este momento, por este tiempo que nos otorgas de poder reunirnos, Señor, y por esta interrupción también que hemos tenido. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayude, Señor, en el entendimiento y la comprensión de tu palabra a través del estudio. Bendice a mis hermanos, donde quiera que se encuentren, Señor. Acompáñales, Padre Celestial, y permite, Señor, que con mucha responsabilidad podamos ocuparnos en hacer nuestras tareas. Te pedimos tu bendición y tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Hasta luego, pastor. Hasta luego, hermanos. Amén. Bendiciones. Buenas Cuídense. Dios les bendiga, pastor. Hermanos, nos vemos hasta otro.